Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar sobre estrategias de talento humano en el 2024. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Estamos dando 2, 3 minuticos de cortesía para el ingreso, pero respetando la agenda de todos, vamos a dar inicio formal a este webinar. Mucho gusto. Mi nombre es Lina Sintes. Soy Partner y Managing Director de la operación de Cornerstone en Colombia. Y junto con Paola Chocano, Carolina Mata y Camilo Cuesta, quienes ahorita les presentaré el equipo Cornerstone, vamos a agradecerles un montón que estén con nosotros y esperamos que disfruten mucho este espacio que hemos preparado con mucho cariño y dedicación, sobre todo con nuestros destacadísimos panelistas de la región. Entonces, vamos a arrancar contándoles un tricitico sobre Cornerstone. Entonces, Cornerstone es una firma global, tiene más de 35 años de historia. Hemos sido reconocidos por Forbes y por Hunt Scandon durante los últimos años como una de las 10 compañías con mayor prestigio en consultoría estratégica. Somos miembros también de AESCI. AESCI es la Asociación Americana de Leadership Executive Search, lo que avala que todos nuestros procesos se hacen con los más altos estándares de calidad ética y que cumplimos absolutamente con todo lo que tiene que ver con equidad y con disponibilidad, digamos, y el compromiso de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, eso es un poquito sobre quiénes somos nosotros como Cornerstone. El día de hoy vamos a estar hablando sobre tendencias y sobre estrategia de talento humano. El año pasado tuvimos la oportunidad de recopilar mucha información al final del año para entender cuáles son esas tendencias que van a ser parte de este 2024. Y cerrando este primer Q, llega la hora de revisar si esas tendencias son la realidad de lo que viven las organizaciones, si esas cábalas que habíamos hecho en la planeación estratégica hoy se viven y qué cambios y qué disrupciones han habido en el entorno que nos ha obligado a cambiar de pronto nuestro norte estratégico. Entonces, vamos a tener 3 panelistas fantásticos el día de hoy. Lamentablemente, realmente van a ser 2, porque uno de ellos tuvo un suceso con uno de los vuelos y lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar. Entonces, de antemano, pues voy a excusar a José Manuel Echeverry, a quien le agradecemos un montón su disposición e interés en participar, pero lamentablemente por condiciones fuera de su alcance, hoy no nos va a poder acompañar. Más sin embargo, hoy tenemos 3 panelistas que son líderes en sus industrias, que son voces que tienen mucho poder y mucho que decir y mucho que contarnos al final del día, con una mirada muy estratégica sobre las organizaciones en las que trabajan. Entonces, voy a arrancar por Carla. Carla Bernaola es gerente corporativa regional de talento en Mitsu Co. Mitsu Co. es una compañía global de comercio e inversión, tiene presencia en más de 60 países y tiene un portafolio muy amplio de negocios en diversas industrias en el mundo. Entonces, bienvenida, Carla, y gracias por acompañarnos. Voy a presentar seguido a Ricardo Pineda. Ricardo Pineda es CEO de Hackers del Talento. Hackers del Talento es una comunidad de aprendizaje para impulsar los actuales y futuros líderes de talento humano en América Latina, a través de soluciones innovadoras como academia en cursos, podcasts, donde participan diferentes CHROs y CEOs de toda América. Entonces, y excusando a José Manuel que hoy no nos puede acompañar, voy a darle paso a Paola para que nos cuente un poquito más. Buenísimo, Lina, muchas gracias. Bueno, nada, desde Cornerstone estamos muy felices de poder estar presentes en este webinar regional Estrategia del Talento Humano, con quienes aún no he tenido la oportunidad de conocernos. Bueno, nuevamente me presento, soy Paola Chocano, socia y directora ejecutiva de Cornerstone Perú. No sé si nos pueden ayudar con la presentación. Quisiera yo empezar dando a conocer justamente cuáles son estas 5 tendencias, las cuales, como muy bien mencionaba Lina, parte de un estudio que realizamos en Cornerstone el año pasado para poder recopilar toda esta información, estos datos reales que permitan realmente poder predecir hacia dónde miraremos desde la gestión humana este año sobre las estrategias para poder alcanzar los resultados del negocio. La primera de ellas, no sé si no veo la presentación. Ahí está la presentación, perfecto. Bueno, la primera de estas estrategias es la conexión y el sentido de pertenencia. Me gustaría contarles un poquito qué es lo que hemos encontrado en digamos, en esta primera estrategia. Lo primero es que el sentido de pertenencia es fundamental para fomentar el bienestar emocional, el compromiso, la fidelización del talento y una cultura empresarial positiva.
No sé si me pueden confirmar si están viendo la presentación. Sí, se ve ahí, descubre las 5 estrategias de talento humano. Ok, no sé si Camilo nos puedes ayudar en pasar a la diapositiva para empezar a revisarla en conjunto con todos. Sí, Pau, a ver un segundito. Yo voy a Ótimo. compartir. Disculpen algunos temas técnicos, pero resolviendo. Las fallas técnicas hacen parte de todos los webinars y eso es lo que hace que esto sea en vivo y que sea al final más entretenido. Pero sí, un poco lo que está hablando Pau, es esa necesidad de conectar, ¿no, Pau? Sí, perfecto, perfecto. Sí, bueno, nada, mientras que ahí vamos compartiendo la presentación y en horas de poder avanzar con esa presentación, sí, efectivamente, la primera estrategia es la conexión y sentido de pertenencia. Según el Foro Económico Mundial, existe una gran preocupación por la falta de cohesión en la sociedad. Y otro dato muy importante es que cerca del 60% de los colaboradores hoy no sienten que dentro de sus organizaciones vivan y respeten los valores corporativos. Otro estudio importante habla también de que hoy por hoy más del 50% de los millennials y parte de la nueva generación, la Z, que es los Zoomers, consideran hacer un cambio en un corto tiempo, justamente un cambio de empleo. Es por ello que el único hilo conductor emocional que hará que se revierta esta situación es justamente el propósito, ya que el propósito vincula emocionalmente a los colaboradores con las empresas en un largo plazo, ¿no? Justamente el propósito lo que hace es inspirar, conectar y alinear a las personas con la organización. Tener un propósito compartido sin duda hará que las personas en momentos de crisis, incertidumbres, inclusivamente en momentos de éxitos, también puedan dar lo mejor de ellas justamente para poder alcanzar los resultados del negocio. Otro dato importante es que justamente la pandemia abre el trabajo remoto y hoy el 64% de las empresas trabajan bajo una modalidad híbrida. Un 30% lo está haciendo de manera presencial y existe un aumento en este porcentaje. Y finalmente, solamente el 6% de las organizaciones hoy trabajan en su totalidad, digamos, de manera virtual. Nuestro estudio revela que existe una preferencia notable digamos, en los modelos híbridos. Otro dato importante es que el 83% de los colaboradores afirman que la interacción cara a cara ayuda significativamente a mejorar las relaciones laborales, seguido de un 70% más de colaboración creativa y de generación de nuevas ideas que hacerlo bajo la modalidad remota. Finalmente, el 87% de los colaboradores cree firmemente que la cultura empresarial se ve favorecida cuando existe un grado de presencialidad en las oficinas o en las operaciones. La segunda estrategia es el employer branding, ¿no? Como ustedes saben, el año pasado numerosas empresas empezaron a trabajar en este tema y en definitiva hoy con seguridad podríamos decir, de acuerdo a la encuesta, que el 76% de los encuestados consideran que el principal reto que van a tener las organizaciones es la atracción y la fidelización del talento. Y esto se va a hacer justamente a través de contar con una buena marca empleadora, ¿no? De hecho, una buena marca empleadora genera una ventaja competitiva y permite tener resultados sobresalientes. Hoy por hoy, el 75% de los profesionales investigan antes de aceptar un empleo en una organización. Y de hecho, las empresas que tienen una fuerte marca empleadora, nuestro estudio también arroja que tienen un 28% más de fidelización de sus colaboradores, versus aquellas compañías que tienen una marca empleadora desfavorable, lo que genera una fuga de talento, por lo cual hace que se tenga que invertir mucho más en costes, tanto en buscar al nuevo ejecutivo, a la vez de recursos y pérdida de tiempo también. La tercera estrategia es el upskilling y reskilling. A medida que va avanzando la tecnología, esto hace que las empresas también demanden nuevo talento, ¿no? Y es por ello que según el Foro Económico Mundial nos dice que la habilidad tiene un tiempo promedio de vida de 2.5 años y se espera que el 40% de las habilidades fundamentales desaparezcan en los siguientes 5 años.
La escasez de talento sin duda hace que las compañías incorporen programas de upskilling y reskilling. Y de hecho, cuando hablamos de la inversión de estos programas, vemos que el 55% de esta inversión se va justamente en el desarrollo de habilidades blandas. Nuestro estudio también arroja cuáles son las 4 principales competencias de mayor demanda y de mayor trabajo dentro de las organizaciones. Es la flexibilidad al cambio, la orientación a resultados, la inteligencia emocional y la agilidad de aprendizaje. La cuarta estrategia es la digitalización del talento humano. Como sabemos todos nosotros que estamos presentes, la gestión del talento ha evolucionado de manera estratégica, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se busca justamente el bienestar de los colaboradores y adaptarnos ágilmente a los cambios que nos da el entorno laboral. Pese a esta evolución, el 65% de las empresas en Latam aún no han incorporado herramientas tecnológicas modernas para poder administrar, facilitar y eficienciar sus procesos de talento humano. Una palabra clave que nace es el workflow, que justamente es reducir el error, facilitar el flujo de la información y también permite tomar mejores decisiones en base a datos reales. La quinta y última estrategia es sostenibilidad como eje estratégico. Hoy existe una gran preocupación por el medio ambiente. De hecho, es una prioridad. Mientras que las empresas van proyectando su futuro, también buscamos evitar posibles catástrofes justamente por no generar estos cambios significativos. La sostenibilidad ha dejado de ser un tema al margen de los negocios y hoy es fundamental, pues crea justamente mayor valor en las empresas. Es por ello que hoy tiene que estar en la mesa el directorio y también tiene que ser un valor corporativo en las organizaciones. Existen muchos hallazgos que dicen, uno de ellos, que más del 50% de las nuevas generaciones no creen hoy en las organizaciones con respecto a su impacto ambiental y social. Por otro lado, existe un 45% de las nuevas generaciones que rechazan justamente oportunidades laborales porque sienten preocupación justamente por sus prácticas éticas. Las empresas no solamente deberían tocar este tema en el directorio, sino llevarlo a acciones a todos los niveles de la organización para poder crear conciencia y además para que puedan entender el impacto que hay para sus negocios. Finalmente, hoy nace un nuevo concepto que se llama talento verde, donde se implementan un conjunto de políticas y prácticas para incentivar conductas verdes. Finalmente, ya para ir cerrando, digamos, la presentación de estas tendencias, este año 2024 para nosotros es un año de conexión y es como lo hemos definido en Cornerstone. Las organizaciones que puedan establecer estas 5 estrategias presentadas el día de hoy, sin duda, verdaderamente podrán atraer al mejor talento y fidelizarlo para poder alcanzar los resultados deseados. Lina, ¿qué te parece si iniciamos ahora las preguntas a nuestro panel? Sin duda, por Buenísimo. favor. ¿Arrancas tú o arranco yo? Si quieres, doy el pase primero a ti. Listo, fantástico. Bueno, entonces vimos esas 5 tendencias, esas son cosas que están pasando en el mundo, son cosas que no son desconocidas, pero ahora vienen la realidad de las cosas. Entonces entendemos cifras de impacto. Entonces IBM dice que el 67% de las empresas en Latinoamérica está acelerando el uso de inteligencia artificial en el 2023. Hay un estudio de Emerging Technology Survey del 2023 que también dice que el 73% de las empresas estadounidenses ya incorporaron inteligencia artificial y que por lo menos 58% ya están en miras en Latinoamérica. Y el IDC espera que el gasto mundial en soluciones de inteligencia artificial alcance los 110.000 millones de dólares en el 2024. Teniendo estas cifras en cuenta, teniendo en cuenta la tendencia 4 que nos mencionó Paola sobre la digitalización de talento humano, les pregunto, querido panel, entonces, en este entorno laboral que cada vez es más dinámico, más ágil, más digitalizado,
¿Cómo equilibran ustedes la necesidad, digamos, de incorporar estas nuevas tecnologías y las demandas de la agilidad del mercado con las estrategias de talento humano para mantener una cultura de conexión humana significativa? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quieres arranco yo, Lina? Fantástico. A mí me encanta esa pregunta porque yo creo que una cosa no quita la otra, ¿ya? Y ayer yo justo precisamente tenía una conversación con un CEO de las empresas del grupo donde estoy y yo le decía a ver que realmente una cosa no quita la otra, o sea, que tú incorpores tecnología, que tú traigas las últimas tendencias, sea en el área de recursos humanos, sea en el área de comunicaciones, sea en el área de comercial, sea en el área de finanzas. La tecnología en realidad al final del día viene a ayudarte a hacer que tu trabajo se simplifique y por lo tanto los tiempos que tú logras, digamos, ser más eficiente, porque la tecnología quieras o no siempre te va a traer cierta eficiencia, son los tiempos que al final del día tú dedicas para entender mejor al negocio, para conectar con la gente. Entonces te doy un ejemplo. Nosotros ahora en Mitsui eh, hemos estado haciendo la valorización de cargos nuevamente de todas las empresas del grupo. ¿Ya? Yo trabajo en la división de movilidad y somos unas 7, 8 empresas. Y claro, pues antes uno se sentaba y hacía la valorización de puestos y tomaba una vida, ¿no? Y estamos haciendo la valorización, ponle que de 100 cargos. Y si yo tuviera, y ahora lo hemos hecho con tecnología, de hecho, ¿ya? Y si yo tuviera que sumar el tiempo que me dedicaba a hacer eso, la valorización per se habrá sido, no sé, 8 horas de trabajo con las justas. Ya, lo que no quita que atrás hubo mucha conversación con los CEOs para entender el negocio, mucha conversación con los dueños de los puestos, mucho entendimiento desde las estrategias, desde dónde estaban los desafíos. O sea, yo de hecho, si me preguntas, la tecnología me ayudó incluso a estar más conectada, ¿ya? Entonces yo por eso siempre digo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Yo creo que al final del día, más bien hay que aprovechar, digamos, que hay este entorno más digitalizado para poder conectar mejor con el negocio, con la gente que está a nuestro costado, con nuestro cliente interno, con nuestro cliente externo. O sea, yo los veo más bien complementos, te soy honesta. Entonces, en esa mirada, al final es un aliado y ese aliado lo que nos permite Es es un aliado. profundizar y poder generar más valor a partir de dedicar el tiempo como a otro Sí, tipo de actividades que sí, generan, digamos, sí, más. sí, sí, Em, exactamente. Ricardo, cuéntanos un poquito tu perspectiva, además, porque esto genera muchos roces en términos de decir como, ¿y mi trabajo? ¿Y qué pasa si me suple la tecnología? Estos temores que muchos tenemos, cuéntanos un poquito tu perspectiva, porfa. Buenísimo. Pues antes de arrancar, felicitarlos por, por ese trabajo tan interesante que hicieron ustedes. Este tema es apasionante. De inteligencia artificial, pues yo he venido aprendiendo y todavía me falta mucho, pero pues he venido aprendiendo. Y te voy a contar un poquito como las etapas por las que uno pasa y sobre todo también el impacto que puede generar, como tú decías, en los empleos y en los líderes de talento humano. Y también chévere saber quiénes están conectados o de qué país están conectados ahí en el chat para ir haciendo los ejemplos y nos pueden escribir. Buenísima Em, iniciativa, total. yo recuerdo, digamos que cuando uno le llega la tecnología, se genera, estas nuevas tecnologías hay como una sensación de incertidumbre, ¿no? Que incluso puede provocar un poquito de miedo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago? Pues la mejor manera de combatir el miedo definitivamente es educarse y hacer que la gente de la compañía se involucre. Y así pues las empresas van a tener como una mejor oportunidad de crear un valor agregado y estar pues a la vanguardia. Y tú lo ves, por ejemplo, en Accenture sacó un estudio hace como unos meses que mostraba cómo la gente, el primer Q del 2023 todo el mundo buscaba temas de ética y de desempleo por la inteligencia artificial, como todo lo que se llama como job displacement. Y volvieron a hacer la medición y a finales del año la gente ya no está buscando tanto, digamos que pérdida de empleo por inteligencia artificial, sino nuevos empleos y nuevas habilidades y nuevas oportunidades que se generan con la inteligencia artificial. Entonces, el primer mensaje es, sí, al comienzo da miedo, pero esto es una oportunidad y una oportunidad gigante. O sea,
Los estudios más o menos lo que dicen es que el rango de impacto, yo soy economista, entonces a veces de pronto puede sonar un poco aburrido, pero lo pongo en números. eh, el tamaño de la oportunidad está entre los 9 a los 18 trillones de dólares. O sea, para poner esto en magnitud, porque uno se le dicen trillones de dólares, el PIB de Colombia es más o menos 350.000 millones. O sea, la oportunidad con la inteligencia artificial es 28.000 veces Colombia. Qué barbaridad. Oh, Entonces, eso genial. implica que talento humano, que nosotros nos tenemos que meter ahí. Y por supuesto hay una parte de miedo, digamos, hay tres tipos de impactos en los empleos. Hay empleos que no les va a pasar nada. O sea, alguien que está en el campo recogiendo fresas, hortalizas, eh, hasta que no lleguen los robots, pues, o cosas automatizadas, pues por ahora no. Hay empleos que van a ser totalmente, digamos que impactados, ¿no? Si alguien hacía videos y ya con una aplicación tú haces unos videos en segundos, pues muchos de esos van a quedar impactados. Y hay otros que van a ser aumentados. Y hay otros que hay cosas que todavía no sabemos que vamos a poder hacer. Entonces la oportunidad es aún, digamos que más grande. Yo de esto me puedo quedar hablando, tengo un ejemplo, no sé si puedo seguir con mi ejemplo o me paso a la siguiente pregunta. Por el... Da tu Hay, ejemplo hay, rápido y pasamos a la siguiente, pero para no perder, listo. creo que está buenísimo. Hay, por ejemplo, una empresa que se llama Klarna, que, o pues, no, hay una fintech que montó un chat que se llama Klarna. Y, y, y ese chat lo que hace es que tenían más o menos 700 personas haciendo temas de servicio al cliente a través de un call center. Y a través de este chat, que la gente no logró identificar si era un humano o no era un humano, o sea, la experiencia era totalmente igual, lograron hacer el trabajo de 700 personas. O sea, Oh, ya no tienen 700, tienen 7 y un chatbot. Pues, entonces, ahí se comienzan a abrir, por ejemplo, sectores que van a ser altamente impactados, pero otros que se van a crear que no estaban ahí en el día a día. O sea, al final va a ser una gran oportunidad, pero mi mensaje para los líderes de talento que están aquí conectados es, tienen que anticiparse a esas nuevas tecnologías para saber cómo preparan a su fuerza laboral que está en riesgo y a la fuerza laboral que digamos que necesita desarrollarse mucho más en este tema de digitalización. Buenísimo. Y sí, y al final es velar también por esa conexión humana, o sea, en qué situaciones y en qué hitos sí es muy importante que exista esa conexión humana. Y aquí, Pau, te devuelvo la pelota para que por favor hagas nuestra siguiente pregunta. buenísimo, buenísimo. Sí, y de hecho, solo para complementar un poco lo que dice Ricardo, es tan cierto que hoy por hoy tenemos que tener esta adaptabilidad al cambio, que justamente fue una de las competencias que salieron, es adaptarnos a lo que se viene, y por otro lado también es la agilidad de aprendizaje, ¿no? Justamente para estas nuevas necesidades o roles para poder estar preparados y también poder, digamos, asegurarnos de que podamos seguir aportando a los negocios, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Bueno, con respecto a la pregunta que quisiera hacerle a Carla y a Ricardo, ¿no? De las 5 tendencias presentadas el día de hoy, hemos hablado de conexión y sentido de pertenencia, de employer branding, los programas de upskilling, reskilling, la digitalización del talento humano y la sostenibilidad como eje fundamental en los negocios. ¿Cuál ha presentado mayor reto en sus organizaciones y qué estrategias han aplicado para abordarlas? No sé si Carla, tú quieres empezar con la respuesta. Sí, a ver, de hecho este 2024 nosotros, yo te diría que de estas 5 tendencias, la que más el mayor desafío va a representar es la de employer branding, ¿ya? Mitsui es una compañía que, como dijo Lina, está en más de 60 países del mundo, en una variedad de industrias impresionante. Todas esas industrias están eh, clasificadas en 16 divisiones, para que tengas una idea. Una de esas divisiones, que es donde yo lidero todo el área de talento, es de hecho todo lo que es movilidad, y ahí hay como 7, 8 empresas, ¿ya? Y la verdad es que cada una de estas compañías ha trabajado un montón en la identificación con sus colaboradores, y cada uno de los colaboradores se identifica mucho con su empresa. Pero ahora tenemos un desafío más grande, que es, yo ya no soy solamente parte de, no sé, Mitsui Automotriz, Mitsui Auto Finance, Mitsui Equipos Industriales, lo que fuera, sino soy parte de Mitsui, que es una holding mucho más grande.
Y esto que te acabo de decir parece como pues tan fácil de conectar, porque finalmente además las nuevas generaciones sí buscan mucho el crecimiento, y ser parte de una holding te ayuda precisamente a poder crecer en una organización, a tener una variedad de miradas. Hoy estoy viendo autos y mañana puedo estar viendo minería, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo es el mayor reto, que como cada una tiene de alguna manera ha cultivado y ha cosechado las dos cosas, porque ya está en ese momento su propia identidad, ahora es como unimos para que la gente se sienta parte de algo mucho más grande, que es esta holding, ¿ya? Y al final del día, la respuesta es bien curiosa, porque en movilidad la respuesta a eso es precisamente una de las otras tendencias, que es la conexión. Hay algo que conecta a toda la gente de Mitsui Mobility, a cualquiera de estas 7, 8 empresas que te digo, hay algo que nos conecta y que lo vas a encontrar, y cuando hablo con la gente, cuando hablo con clientes de afuera me lo dicen, y es la pasión por los autos, de hecho, ¿ya? La pasión por el sector de movilidad. Tú vas, y yo no sé si les ha pasado, pero vas a un concesionario como Mitsubishi Automotriz y el servicio es impecable, porque a la gente le encanta el tema de autos, le encanta, ¿ya? Te sientas a Mitsui Auto Finance, que es una compañía de créditos vehiculares, también le encanta el tema de autos, y es como ayudo a alguien a tener el sueño de su propio auto en la familia, a tener probablemente la herramienta de trabajo más importante en su microempresa. Entonces, lo que al final del día conecta a todos es el sentido de la pasión por lo que hacen, porque todos los negocios, quieras o no, están relacionados a la movilidad. Entonces, es curioso cómo una de las tendencias nos está ayudando a trabajar con la otra. Y eso ha sido indiscutible. O sea, en las 108 empresas, sea que estamos hablando con créditos vehiculares, con dealer de autos, con importador, lo que fuera, con leasing, etcétera, todas ellas tienen una sola cosa que los une y que hace que además podamos hacer estos movimientos de gente con tanta facilidad, que es esa pasión por la esencia de la movilidad. Aunque no lo creas, o sea, ese amor por el fierro, como le digo yo, eso es lo que nos mueve, y eso es lo que nos ha hecho la diferencia en cada una de las empresas del grupo. Eso es lo que nos ha hecho crecer y estar parados en cada uno de los sectores en donde estamos dentro de esta división, estar parados como líderes. Buenísimo, Carla. Sí, totalmente alineada a lo que comentas. Realmente la pasión que tú hablas está muy conectado también con el propósito, ¿no? Como justamente ese es el hilo conductor que va a hacer que las personas realmente se sientan parte de, ¿no? Y que finalmente sean los embajadores de la marca, de la firma en las cuales ellos representan. Sí, eso es súper valioso. No sé, Ricardo, si nos puedes ayudar con darnos tu perspectiva también. Sí, claro. Ahora, yo creo que pues todas estas tendencias son totalmente relevantes. Todas están ahí. Eh, pues yo entrevisto muchos CHROs y hablamos de todos estos temas. Y yo voy a volver por el de inteligencia artificial. Em, yo creo que este es un gran reto que tú mostrabas la estadística, no recuerdo bien, será que el 65% de las empresas todavía no eran como tan tecnológicas y demás. Entonces yo creo que hay que meternos ahí de manera acelerada sí, y involucrarse, porque pues primero el futuro, hay que pensar mucho en el futuro del trabajo. Yo trato de mandar ese mensaje de el futuro del trabajo es una elección, no es un destino predeterminado. O sea, no es como que el futuro del trabajo va a ser así y yo voy a mirar cómo llego, sino las decisiones que nosotros como líderes del humano vamos tomando van a ir marcando ese futuro. Y ese futuro uno tiene que decir qué camino toma con la inteligencia artificial. Hay dos caminos, el camino fácil o el camino evolutivo. Ujú. ¿Cuál es el camino fácil? Conseguí un chatbot en el ejemplo que les puse ahorita, mm, soy más eficiente, despedí 700 personas, ahora tengo solo 7, o bueno, despedí 693, me quedé con 7 y una herramienta. Ahora, ¿cuál es el camino evolutivo? ¿Cuál es lo que tienen que comenzar a ver los líderes de talento? Y es, bueno, y esas 693 personas, ¿qué hacemos? ¿Qué hubiéramos podido hacer antes? ¿Cómo las reentrenamos? ¿Cómo conectamos con esa otra tendencia de upskilling y reskilling
cómo las vamos desarrollando para que antes de que llegue este chatbot, yo ya sé que alguien muy bueno en servicio al cliente puede ser alguien que me pueda ayudar en la parte comercial. O alguien, por ejemplo, que se meta al área de talento humano a trabajar en employer branding. Porque si alguien es bueno en servicio, es bueno vendiendo, pues qué mejor que se meta a vender la compañía en los procesos de selección. Entonces, por ejemplo, esta compañía lo que hizo fue que tomó el camino evolutivo. Yo no les conté la respuesta, pero lo que hizo es que esas 693 personas, tiene una empresa, así como Mitsui, que tiene varias compañías, esta tenía otra, y mandó todas esas personas a esa compañía a nuevos retos. Entonces, la digitalización al final es una oportunidad por muchos motivos para lograr grandes cosas, para automatizar muchas tareas que son aburridísimas, que a nadie le gusta hacer y que nos va a liberar de tiempo. Creo que aquí de las cosas más relevantes es la liberación del tiempo con la inteligencia artificial. ¿Y qué podría uno hacer? Los estudios, digamos, por ejemplo, para líderes de talento humano, lo que dice una BCG es el 30% de las labores se pueden automatizar. O sea, 30% del tiempo libre, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Y ahí es donde viene también el toque humano, porque dice, ok, me puedo dedicar a trabajar con mis líderes, hacer temas de mentorías, a trabajar los principios y los valores, la cultura, el contacto. Entonces, pues hay que definir qué camino se toma en estos temas de digitalización, si el fácil o el evolutivo, y pensar, yo lo veo esto como una gran oportunidad de impactar y de transformar, ¿no? Buenísimo, Ricardo. No, la verdad es que algo que has comentado como una frase que nos ha parecido súper importante es el futuro del trabajo es una elección, ¿no? Justamente la realidad es que la tecnología es parte de nosotros, la digitalización es parte de nosotros y el no subirnos a esa ola, no ser conscientes, sino incorporar desde el lado de las organizaciones en cómo digitalizamos los procesos, desde gestión humana, cómo hacemos para poder tener datos reales, en tiempo real para poder tomar mejores decisiones, realmente podríamos estar en desventajas con las otras que sí, efectivamente las organizaciones van a estar ya en la ola y generando un mayor valor como resultado de sus negocios, ¿no? Bueno, nada, me gustaría hacerles una siguiente pregunta. Con la creciente demanda de habilidades tanto técnicas como blandas, ¿cómo están aprovechando las soluciones digitales y la analítica de datos para identificar brechas de habilidades, personalizar el desarrollo de los empleados y alinear sus estrategias de talento humano con el objetivo de sostenibilidad y los valores fundamentales de la organización? Carla, no sé si tú quisieras empezar con esta respuesta. Carla, ¿estás en mute? Perdón, ahí está. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Me he cambiado también el micrófono porque creo que con el otro no me escuchaba bien, pero espero que con este mejor. Nada, les decía que yo creo que este es probablemente uno de los focos que tenemos en Mitsui para este año. Mira, recursos humanos yo siento que evolucionó mucho, ¿ya? Y una de las cosas que yo creo que ya no podemos darnos el lujo en recursos humanos es en seguir trabajando en papeles, en conversaciones de feeling, sino que tenemos que traer tecnología y sobre todo data sobre la mesa, ¿no? Y ahí, claro, obviamente la tecnología te ayuda muchísimo, justamente las soluciones digitales. Entonces, el reto más grande que tenemos es cómo pasamos de una conversación para identificar potencial, talento, desde lo que el jefe le parece, opina, cree, siente, a vamos a entender efectivamente, qué sé yo, rasgos de personalidad, competencias, agilidades de aprendizaje, agilidad para el cambio, etcétera. Porque hoy hay muchas evaluaciones que te ayudan a entender el perfil de la gente y que efectivamente, o sea, estadísticamente hablando, son bastante certeras, ¿no? La probabilidad de que tú estés cerrado a partir de, siempre y cuando evidentemente uses la herramienta correcta, ¿no? Por supuesto, creo que cada vez es menor, ¿no? Y en ese sentido, la conversación de una brecha de desarrollo, la conversación de un upskill para la persona o reskill para la persona, debería estar ahora más fundamentada, ¿ya? Y eso debería de tener un mejor valor para el negocio. Entonces, para nosotros esta no es una conversación aparte o ajena. Este año nuestro foco es definir quién es el talento, cómo, más que quién es,
cómo está nuestro talento y entender a partir de lo que hoy tenemos en términos de competencias, de capacidades, de habilidades, de experiencias, por lo que fuera, entender a dónde queremos llegar con ellos y dónde está esa brecha. Y sobre la base de eso, pues construir, qué sé yo, planes de desarrollo individual mucho más enfocados o mapas de carrera, etcétera, ¿sí? Yo te diría que en Mitsui este es un foco, ¿ya? Estamos, de hecho, incorporando soluciones digitales. Está siendo, a veces puede ser un poco retador. Yo no te diría que es retador por la inversión, porque muchas veces la conversación lamentablemente se queda en inversión en muchas empresas, porque pues, introducir tecnología igual tiene una inversión que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces en las empresas la conversación se queda ahí. Aquí, afortunadamente, no. En Mitsui no es una conversación que se quede ahí en absoluto. Yo te diría que más es el reto es más por entender cómo funciona, porque vienen acostumbrados a tener siempre una conversación y hoy vamos a ponerles data. Y por supuesto, una de las conversaciones que siempre tengo con los CEOs es, oye, pero la computadora va a poder decirme cómo es la persona, no, un ratito. La conexión humana no la vamos a perder, o sea, la conversación con la gente, la entrevista, el conocerlo, el escuchar al jefe, el escuchar a los clientes internos, no lo vamos a perder, pero en definitiva no nos podemos quedar solo con esa mirada, por lo menos no en el 2024, ¿no? Tal vez, como les digo a ellos siempre, tal vez en el año 2000, ¿no? Pero en el 2024 no nos podemos quedar hoy ahí. Entonces, yo pienso que este es uno de los focos y ha sido un no, si quieres, un no negociable en el buen sentido de la palabra. Y afortunadamente, nuevamente, creo que la apuesta por la gente, por lo menos aquí, ha sido bien sincera. Y a pesar de que introducir tecnología nos está representando un esfuerzo económico, lo estamos haciendo. Y lo mejor yo creo que es que al final del día, pues todas las compañías han estado abiertas y han más bien encontrado el valor de poder traer data objetiva sobre la mesa y enriquecer las conversaciones de talento sobre eso, ¿no? Buenísimo, Carla. Sí, efectivamente, los datos te permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Y tener un mayor conocimiento mucho más profundo. Bueno, sin duda este es un tema que le apasiona a Ricardo, entonces queremos escucharlo a él también que nos dé su opinión. Em, para mí todo el tema Pau, de People Analytics es fascinante. Yo lo comparo, yo no sé si ustedes conocen la historia de la pólvora. Eh, Bueno, la historia de la pólvora es un señor por allá, güey, en un monasterio en China, estaba pensando en buscar el elixir de la inmortalidad y descubrió la pólvora. Y después, no, conoce uno que en la historia de China ve uno todos los fuegos artificiales y eso, y después por la ruta de la seda eso llegó a Europa y se convirtió en un arma muy poderosa que les permitió conquistar muchas regiones. Y bueno, digamos que no pienso en el impacto negativo, sino en el poder que esa arma representaba. Y, y para mí People Analytics es una herramienta demasiado poderosa para mostrarle al mundo la importancia de talento humano en el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones. Es inmenso y aún está iniciando, pues, o está desaprovechado. Porque es que tú con People Analytics puedes lograr muchas cosas, no solo temas de habilidades, sino para mí uno de las grandes competencias que tienen que tener los líderes de talento humano es la capacidad de anticipación, de ser futuristas. Y después, si quieres, podemos hablar de eso. Pero con People Analytics, uno lo que puede hacer es entender cómo está su organización y cómo va a estar en el futuro según las tendencias. Por ejemplo, ¿cuándo se va a ir una persona? Tú ujú. puedes tener modelos predictivos y puedes saber que esta persona está en riesgo de irse o no. Y tú puedes decidir, pues sí, me parece, ojalá se vaya Paola o no. Paola es una talento top. ¿Qué podemos hacer antes de que llegue a esa situación? Puedes, hay empresas, hay startups que ya, por ejemplo, se conectan con todos tus sistemas y ya no hacen encuesta de clima laboral, sino que tienes, o sea, que eso que hace cada 3 meses o cada 6, dependiendo o cada año, dependiendo de la compañía, sino tienes encuestas de clima laboral en tiempo real. Entonces tú ya sabes un poco cómo está el ambiente por microespacios, porque también la cultura pues es global, pero pues en diferentes áreas con diferentes jefes pues es diferente, ¿no? Entonces tú ya tienes identificado qué puedes hacer con esa data.
Tienes identificado las habilidades del hoy, las habilidades del mañana, cómo le puedes ir cerrando esas brechas, puedes ir conectando con otra gran tendencia que es la planeación de la fuerza laboral. Entonces, tú ya sabes un poquito, pues, para dónde va a ir la fuerza laboral, a dónde quieres que vaya, a dónde va eso conectado con el crecimiento del negocio y cómo va cerrando esas brechas. Y ahí también se conecta con eso que es una de las tendencias que ustedes hablaban de pertenencia, de propósito, pues porque tú también con esa data puedes tomar decisiones para entender qué tanto se siente que la gente pertenece a esa compañía, a esa marca. Em, entonces, lo chévere de People Analytics es que no, pues no se necesita un equipo mega robusto, sino pues uno puede empezar con cosas muy simples y irlo sofisticando. Y ahí las conversaciones con el equipo directivo pues van a ser mucho más poderosas y van a ver a talento humano como un área indiscutiblemente clave para el crecimiento de la empresa. Y voy a aprovechar y conecto ahí precisamente con una palabra que dijiste que me parece absolutamente poderosa y nos lleva a nuestra pregunta número 4. Y es que hablaste de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, al final del día, talento humano hoy juega un rol cada vez más preponderante en las organizaciones, cada vez más estratégico. Vivimos todos en un entorno donde hay una crisis climática. En Colombia hoy lo estamos viviendo de una forma muy fuerte. Y al final la sostenibilidad empieza a jugar un papel crítico para talento humano. Desde una perspectiva organizacional, yo tengo que tener planes de sucesión en términos de mi talento para garantizar que las organizaciones tienen cómo crecer. Desde la perspectiva de las personas, yo tengo que garantizar que hay sostenibilidad desde la implementación de estrategias y tácticas de diversidad, equidad e inclusión, pero también desde la perspectiva de equilibrio, balance, vida-trabajo. Y desde una perspectiva ya más global, cómo contribuimos desde talento humano en cultura organizacional para este eje que hablamos al final, que era cultura verde, ¿no? Entendiendo que hay un estudio de earth.org que mirando todo lo que estamos hablando de la incorporación de inteligencia artificial y de todo esto, que habla que para el 2040 las empresas relacionadas con el uso de inteligencia artificial van a representar el 14% de las emisiones globales, lo que claramente tiene un impacto en toda nuestra crisis climática. Entonces, teniendo en cuenta tantos ejes que hay que cubrir, ¿sí? ¿Qué recomendaciones le darían a las áreas de talento humano? Que yo creo que muchos de los que estamos acá queremos es seguir aprendiendo y posiblemente aquí habrán quienes podrán también compartir estrategias, pero en esa materia de todo lo que estamos viendo, ¿cuáles serían esos consejos que ustedes les darían a esas áreas de talento humano? Lina, yo, a ver, ahí, y un poco que justo trabajo sobre lo que comentaba Ricardo. Voy a regresarme un poquito, ¿ya? Yo tuve la fortuna de trabajar en una compañía tan grande como es Johnson Johnson, y justo vi una pregunta ahí del panel, donde decía cuál ha sido como el proyecto más innovador que han visto desde recursos humanos. Y yo te diría que eso ha sido en Johnson Johnson, trabajó muy bien todo el tema de Data Analytics, y te estoy hablando del año 2014-2018, imagínate, ¿sí? Y en esa época nosotros hacíamos mucha predicción. Nosotros éramos capaces de predecir qué perfiles iban a ser mejores o iban a tener mayor éxito en la fuerza de ventas, y éramos capaces de predecir cuándo iba una persona a renunciar, etcétera. Porque precisamente Johnson Johnson, bueno, había integrado todos los sistemas comerciales, financieros, de recursos humanos. Y fue un trabajo largo, o sea, no fue un trabajo que se hizo en un año, en 2 años, fue un trabajo de muchos años, de muchos años. O sea, un trabajo que yo entré en el 2014, me fui en el 2018, fue un trabajo que comenzó antes de que yo llegara y siguió trabajándose después de que yo me fui. ¿Ya? Y yo te diría que la clave de todo eso, siempre, y con esto respondo a tu pregunta, y a mí esto es algo que me marcó mucho, y hasta el día de hoy yo, si es a donde voy, creo que es lo primero que hago es entender al negocio, porque Johnson tenía o tiene 3 industrias distintas, entonces tuvo que alinear 3 industrias distintas, pero entender las particularidades de cada industria para poder tener, digamos, la integración de todos sus sistemas. Entonces, yo siempre cuando me encuentro con alguien que está comenzando la carrera en recursos humanos o que está dando ese primer paso a ser director de recursos humanos o lo que fuera, yo siempre le digo lo mismo. Puede parecer muy básico, pero entender tu negocio es lo fundamental. Y entender, ¿sabes cuál? Ese es el kit del asunto. Entender tu negocio no es que me digas cuánto vende tu negocio, no es que me digas cuánto tiene profit after taxes, no es que me digas qué vendes, cuánta gente tiene. Entender tu negocio es que lo entiendas tanto como el core del negocio o más. ¿Sí? Entonces, me voy a ir a un ejemplo también otra vez pasado. Yo trabajé en el mundo de salud,
O sea, no hay nada más difícil para mí que puede ser el mundo de salud, porque pues yo no puedo sentarme a hacer una operación, una cirugía a tajo abierto, ni nada. O sea, yo no soy médico ni por asomo. Y sin embargo, yo creo que o sea, yo creo que navegué tanto con los médicos, me senté tanto a hablar con ellos, que aunque no podía hacer una cirugía, sí era capaz de entender los problemas que podían encontrarse en cirugía en términos de herramientas, recursos de gente, problemas en el proceso, cuellos de botella, etcétera. ¿Sí? Entonces, mi conversación nunca era sobre, qué sé yo, recursos humanos. Mi conversación era de repente, oye, las operaciones se te están cancelando porque, no sé, no porque tengas o no tengas gente, porque hay un proceso atrás en operación que está equivocado en el back office. O sea, desde ahí es la conversación, desde ahí es entender el negocio, ¿no? Y después, cuando ya entiendes eso, tus soluciones de recursos humanos fluyen, ¿no? Después ya te das cuenta si tienes que hacer upskilling, reskilling, lo que fuera. O sea, después todo se alinea, ¿no? Regreso al ejemplo de salud para que sea más concreto, ¿no? El país, Perú tiene un problema muy grande en salud, que es que no tenemos profesionales de alta especialidad. Y lo vivimos en pandemia, y en pandemia creo que todo el mundo lo entendió, y lamentablemente con el tiempo se han ido olvidando. Eh, Mucha gente en Perú se murió por falta de profesionales especializados, por falta de gente que pudiera estar en cuidados intensivos, por falta de enfermeras en cuidados intensivos, porque la realidad es que se gradúan alrededor de 90, 100 enfermeras de alta especialización, es decir, no solo de cuidados intensivos, sino de muchas otras al año en Perú, que no es nada para la demanda que tenemos, ¿ya? Entonces, claro, el upskilling y el reskilling termina siendo súper importante. Pero si no entiendes cómo funciona atrás el negocio, si no entiendes que puede haber una brecha para mover a alguien de emergencias a UCI, sin que tú seas el experto, probablemente nunca puedas llegar a cerrar esa brecha en el mercado, ¿ya? Entonces, yo creo que el consejo más grande es conoce tu negocio. Pero por favor, no lo conozcas solo en términos financieros, o no lo conozcas solo en términos de que vendes. Conócelo al punto que puedes hablar igual que el área de finanzas, igual que el área de operaciones, igual que el área de tecnología, igual que el área comercial, etcétera, ¿no? O sea, yo te diría, tu idioma tiene que ser mucho mejor ese de allá que incluso el tuyo de recursos humanos, porque el de recursos humanos ya va a fluir. Cuando tú seas capaz de entender todo lo que pasa en tu negocio, las soluciones de recursos humanos van a llegar a tu cabeza con mucha facilidad. Buenísimo, sí, Yanira, con eso pues es profundizar para poder conectar los puntos y poder, Sí, conectando los puntos, generar estrategias que generen valor. sí, sí. Em, Y eso ah, requiere mucha investigación, mucho estudio y muchas horas, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y consistencia, porque el negocio Sí. cambia. Exactamente, exactamente. Ricardo, te oímos. Consejos, pues, recomendaciones. Yo pues, nunca he trabajado en talento humano. He entrevistado a mucha gente y he aprendido mucho y he leído mucho. Eh, y un mensaje que de pronto he dicho y lo quiero repetir es como talento humano adicional, digamos, a lo que mencionan ustedes de conocer el negocio y de entenderlo y vivirlo realmente. Como talento humano desarrolla una capacidad de anticipación. Y esto, digamos, que lo puede uno traducir en ser futuristas. ¿A qué me refiero? Digamos, si uno tiene como un panorama completo para ver tendencias, problemas emergentes, si hace un tema de mapeo de posibles futuros, si esos mapas están bien informados, si le permiten validar la estrategia, desarrollar innovaciones, crear cambios, ahí está poniendo el pensamiento a futuro y se está anticipando a los posibles escenarios. Y cuando uno se anticipa, pues es como cuando uno eh, está trabajando en un proyecto y le llega al jefe y el jefe le dice, oiga, necesito que me ayude con esta presentación. No, ya la hice y es así. Y uno, uy, qué bien. Pero adicionalmente a eso, no, ya lo hice. Y uno dice, uy, qué nota tener este empleado en mi compañía. Como que me lee la mente y ya sabe y solo me agrega valor. Pues eso también tiene que verse como talento humano. Y eso significa ser futurista, es pensar la fuerza laboral del futuro, pensar en los disruptores, la inteligencia artificial, bueno, ¿esto qué va a pasar? La sostenibilidad, ok, ¿qué necesitamos? ¿Cómo no solo hacemos un programa de voluntariado, sino cómo realmente entendemos que talento humano impacta a los empleados, a sus familias, a sus comunidades? Em, ¿Cómo vamos moviendo el talento? ¿Cómo optimizamos procesos, por ejemplo? Y al final ahí los vicepresidentes o las vicepresidentas de People, de talento, pues se vuelven esos dinamizadores de crecimiento. Entonces un consejo es ver cómo siempre están dos, tres pasos más adelante.
para, para realmente pues, mostrarle al mundo la importancia de talento humano y el valor que puede y genera. Entonces, esa idea me parece súper robusta y es ser futurista. Ser futurista nos permite anticiparnos y crear estrategias. Y uniendo esos dos, es para poder yo ser futurista, tengo que conocer muy bien mi negocio, para que con esa capacidad de conocer y entender el negocio pueda realmente planear escenarios de futuro que me permitan crear sostenibilidad desde todos los ejes que corresponden talento humano, que cada vez es más estratégico. Pau. Buenísimo, Lina. Bueno, hay que aprovechar el tiempo. Aún nos quedan unos 7, 8 minutos. Tenemos preguntas de los participantes de este webinar y quisiera hacer la primera. Dice, buenos días. ¿Por qué se percibe un retroceso en el trabajo remoto? Durante la pandemia, muchos CEOs se jactaban de que estaban perfectamente adaptados a la virtualidad. Ahora se busca el retorno a las oficinas. A sus comentarios. Si, si quieres, arranco. Buenísimo. Yo creo que con los modelos de trabajo ha pasado como el efecto péndulo. Estábamos 100% físicos, pandemia nos tocó 100% remotos, y uno ahí comienza como a, uy, lo remoto es lo máximo, pero después cuando uno dice, oye, ¿y este reto cómo lo resuelvo? Y Ujú, este tema de contacto humano, ¿cómo lo resuelvo? El péndulo se devuelve y el péndulo está llegando pues a modelos híbridos. Y cada empresa al final, digamos que de las cosas chéveres de la tecnología es la capacidad de personalizar. Pues a medida que vamos avanzando, pues también vamos a ir personalizando esa experiencia del empleo. Pero también cada empresa se va dando cuenta que ese marca empleadora, que, que ese tema de pertenencia, pues tiene que ver mucho con esos modelos de trabajo. Y ujú. no se trata de 5 días en la oficina o 0 días en la oficina, sino ir encontrando para ciertas personas, como un modelo adecuado. No digo que sea un balance porque es difícil que esté balanceado, pero sí un modelo adecuado. Y ahí lo que uno comienza a ver es que, por ejemplo, los que son los modelos que son 3 días en la oficina, son los que, por ejemplo, generan mejor engagement, mejor Ujú. bienestar, mejor pertenencia, mejor productividad, versus otros de 0 o 5 días. Pero eso también está, digamos, los de 0 días, pues también uno depende para qué los quiere. Hay gente que dice, oiga, mi plan de vida, mi plan de trabajo es trabajar en una playa, en programación, en esto, este trabajo se adapta o no, y está perfecto. Pero va a haber otros que sí se necesita ese contacto humano. Y por último, también es muy importante que las empresas en ese trabajo remoto identifiquen cómo afecta, y aquí había una pregunta como de equidad o de diversidad, cómo afecta también al hombre versus la mujer. Porque otros estudios mostraban que, por ejemplo, para ser creativos e innovar hay que estar en la oficina. Ujú. Pero, por ejemplo, para ser productivos, según, ahorita busco el nombre del Con estudio, Newport. las mujeres les va mejor en la casa versus los hombres. Entonces uno dice, ok, ¿cómo voy diseñando experiencias que se acomoden a edad, a género, a Ujú. ubicación geográfica? Porque también otra gente se fue y después, oiga, no, ya sabe qué, les dijimos que se podía trabajar de cualquier lugar, ahora si no vuelve, pues lo he hecho, como pasó en varias empresas en Estados Unidos. Entonces uno dice, ok. Entonces, creo que el péndulo ya se está como llegando como a un punto mucho más medio que lo que estábamos. Buenísimo, Ricardo. Sí es cierto lo que comentas, ¿no? No es que existe un modelo, digamos, único que funciona para todas las empresas, ¿no? Hay que buscar la personalización, hay que entender también justamente a través de los datos qué es lo que más funciona en nuestra organización, pero lo que sí es cierto que la presencialidad, digamos, el tener un pequeño grado de presencialidad sí ayuda a conectar más con los elementos culturales, con el sentido de pertenencia, como tú comentabas, el tema de la creatividad, ¿no? En fin. Carla, no sé qué piensas tú, si nos puedes dar tu opinión también. A ver, sí, yo
creo que se jactaban porque creo que no habían todos terminado de aterrizar lo que significaba estar en la virtualidad, ¿ya? Porque nos situamos al 2020, nos daba miedo hasta asomar las narices en el balcón. O sea, entonces la virtualidad parece el espacio más seguro y por ende yo creo que todos los que se tuvieron que adaptar se adaptaron muy rápido a la virtualidad. Era mejor eso que no recibir un salario, que perder tu trabajo, o que salir a la calle y contagiarte. Entonces, el momento ayudó a que nos adaptáramos muy bien. Pero pues la virtualidad implica una forma de trabajo diferente, mitos, qué sé yo, una comunicación distinta, herramientas, o sea, implica todo un entorno distinto al físico, ¿no? Y eso creo que cuando empezamos a salir, entre comillas, de la pandemia y a estar como más seguros, empezamos a darnos cuenta de eso. Y entonces yo creo que ese retorno del péndulo responde a eso, responde a que la situación en el 2020 es muy distinta a la situación en el 2023. La seguridad que siente la gente de ir a su casa, a su trabajo es distinta. Y en ese interín lo que ocurrió es que mucha gente pues también se acomodó, en el buen sentido de la palabra, se acomodó a una rutina de trabajo en casa, acomodó la logística de su casa, que si dejara en la escuela a los niños, que si había alguien que se quedara en casa cuidando a los chicos, etcétera. Un montón de cosas se tuvieron que reacomodar y ahora, eh, por un lado tienes a las empresas que dicen, uy, pero si ya puedo volver y estamos en un entorno seguro, y me he dado cuenta que en estos 2, 3 años sí se ha perdido, porque explicación o no, sí se ha perdido algo de conexión, y se ha perdido no porque la virtualidad no funcione, se ha perdido porque no trabajamos en todo ese entorno para ir a la virtualidad, ¿me explico? Y por otro lado tienes a la gente que dice, pero es que ya me acostumbré, ya estoy en esta rutina, entonces ¿por qué tengo que volver? A diferencia de antes, que yo estaba acostumbrada a ir a la oficina, y tenía una buena razón para quedarme en casa, que era no contagiarme, ahora dale una buena razón para regresar a la oficina. Y de hecho tú lo ves, o sea, yo hace ya como un año atrás, me parece, leía un artículo que hablaba sobre todos los esfuerzos que estaba haciendo Google para que la gente retornara. Tanto es así que les había puesto como condominios cerca de la oficina, había hecho como la ciudad Google, para que la gente retornara, tratando de darle razones para retornar a la oficina, así como tuvieron una razón para irse a la virtualidad, tratando de darle razones para retornar a la oficina. Entonces yo creo que hay, por un lado, el esfuerzo hoy en día, ¿no? Por un lado, el esfuerzo de la empresa de darle razones a la gente para volver, ¿no? Y eso significa crear, pues, de repente crear y entender si tu negocio se puede ajustar a un modelo híbrido o no, porque habrá negocios que sí, habrá negocios que sean más complejos. Y por otro lado, pues también creo que hay como la gente tiene que, al encontrar ese valor, tener la flexibilidad de entender que el mundo volvió a cambiar. 2024 no es igual que la situación del 2020, ¿no? Entonces yo creo que hay un choque de los dos lados y eso hace que estemos retrocediendo, ¿no? Sin duda la responsabilidad más grande la tenemos desde las empresas. ¿Cómo hacemos para que la gente encuentre valor de volver a la oficina en el caso que el negocio necesite que vuelvas? Y si es un negocio que se puede quedar en la virtualidad, pues cómo hacemos para ajustar absolutamente todo el entorno a una nueva modo y a a un nuevo modo de trabajo, a una nueva forma de vida finalmente, ¿no? Pues siendo las 9:00, tenemos más preguntas, pero yo creo que lo importante es poder les responder las preguntas en un entorno. De pronto les mandamos un mensajito por privado respondiéndoles las preguntas por parte de los panelistas que estoy segura estarán contentos de seguir compartiendo su conocimiento, pero para ser respetuosos de la agenda de todos. Agradecerles un montón la participación a ustedes en el panel por compartir su conocimiento con nosotros. Ricardo y Carla, un gusto haberlos tenido. Muchísimas gracias por la participación. Pau, muchas gracias. Y a todo el equipo de Cornerstone que estuvo detrás de este proceso. Pau, te cedo la palabra. Igual me sumo al agradecimiento, primero obviamente a nuestros panelistas, luego a todas las personas que nos han acompañado, bueno, el equipo de Cornerstone, Lina, en fin, súper agradecidos y felices de haber podido llevar conocimiento también y poder también aprender en estos espacios tan especiales como son los webinars. Muchísimas gracias y que todos tengan un buen día. Muchas gracias. Qué maravilla. Y también, pues, si quieren escribirnos las preguntas por LinkedIn, ahí nos pueden contactar también lo que necesiten. Súper chévere. Gracias, Lina, gracias, Paula, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.